Imagina por un segundo la escena. Es la madrugada del 30 de octubre de 1992, una noche cerrada, sin luna, en una zona rural de Alicante. Se supone que una chica de 17 años, miope, con 8 dioptrías, sin gafas y completamente descalza, salta por una ventana, escala un muro de varios metros y desaparece en la oscuridad para siempre. Suena a película de terror, ¿verdad? ¿Verdad? O a un guión mal escrito. Bienvenido al laberinto de crimen. Hoy hablaremos de Gloria Martínez Ruiz. Hola a todos. Somos Vera Salvat y Daniel Armenta. Hoy hablaremos de Gloria Martínez Ruiz, un caso donde lo peor es que ese guión mal escrito fue la verdad oficial durante mucho tiempo. Lo que acabas de describir, Lucian, es el supuesto final de Gloria. Pero si rascas un poco la superficie, lo que encuentras no es una fuga adolescente, sino una historia de horror médico, negligencia y un sistema que falló estrepitosamente. Es fascinante y aterrador a la vez. Hoy vamos a hablar de algo más grande, de cómo una tragedia puede ser devorada por otra. Porque, seamos sinceros, si digo crimen de 1992 en España, todo el mundo piensa en Alcácer. Pero Gloria desapareció solo unas semanas antes. ¿Cómo es posible que un caso tan grave quedara en el olvido? Esa es la clave. El caso de Gloria es el ejemplo perfecto de la víctima eclipsada. Pero, para entender por qué nadie buscó a Gloria con la misma intensidad, primero tenemos que entender dónde se metió, porque no entró en un hospital cualquiera, entró en la clínica Torres de San Luis. Y créeme, de clínica tenía solo el nombre. Vamos a detenernos ahí. Gloria tenía 17 años, sufría ansiedad, problemas de sueño, problemas que hoy veríamos como tratables, pero que en aquel entonces llevaron a sus padres a confiar en una psiquiatra, la doctora María Soler. Ella recomienda este centro. ¿Qué tenía de malo este lugar? Que no tenía de malo. Para empezar, la doctora Soler jugaba a dos bandas. Recomendó el ingreso fervientemente, incluso ofreciendo descuentos a los padres, sin revelar que ella misma trabajaba allí. Había un conflicto de intereses evidente. Pero lo escalofriante viene cuando investigas el lugar. La Torres de San Luis no era una clínica psiquiátrica real. No tenía licencias para administrar fármacos potentes. Era legalmente una residencia de reposo. Espera, ¿una residencia de spa de reposo? ¿Como un spa para gente rica que quiere desconectar? Exacto, un lugar para desintoxicación o descanso de gente adinerada. Pero aquí viene lo grotesco. Como no era un hospital, no tenían personal cualificado. De hecho, la investigación reveló que solo había una enfermera fija. El resto, agárrate, eran empleadas de la limpieza. ¿Cómo dices? ¿Limpiadoras haciendo de enfermeras? Tal cual, las vestían con batas blancas y les pedían que actuaran como auxiliares, y no solo para llevar la comida. Les pedían que ayudaran a contener a los pacientes e incluso a pincharlos. Imagina la escena. Estás sufriendo una crisis de ansiedad y quien te sujeta para sedarte no tiene ni idea de medicina. Es que se me ponen los pelos de punta. Y en ese contexto entra Gloria. ¿Qué le hicieron allí dentro? Porque sabemos que estuvo muy poco tiempo ingresada antes de evaporarse. Fue una estancia breve pero brutal. Gloria fue sometida a una contención mecánica y química extrema. La ataron a la cama en cruz, de pies y manos, y la sedaron repetidamente. Estamos hablando de 3 dosis de calmantes potentes en menos de 24 horas. Estaba tan drogada que perdió el control de sus esfínteres, se orinó encima. Estaba anulada física y mentalmente. Y aquí es donde la versión oficial se desmorona por su propio peso. Volvamos al inicio. Nos dicen que esta chica, en ese estado lamentable, atada, drogada, mojada, de repente tiene la fuerza y la agilidad de un atleta olímpico para fugarse. Es físicamente imposible, y no lo digo yo, lo dice la lógica y lo dijo su padre en su momento. Para salir del recinto, Gloria tendría que haber saltado muros de entre 2 y 5 metros de altura. Sin gafas, recordemos que tenía 8 dioptrías, lo que significa que sin ellas veía bultos borrosos. Y descalza. No se encontró ni una gota de sangre en los muros, ni un trozo de pijama enganchado, ni huellas de pies descalzos en el jardín. Nada. Es que suena a coartada improvisada. Se ha escapado, es la excusa perfecta cuando no puedes explicar dónde está el cuerpo. Pero ve, si es tan evidente que no pudo escapar, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? La hipótesis más oscura y la que cobra más fuerza con los años es la muerte accidental por sobredosis y el posterior encubrimiento. Piénsalo, tienes un personal no cualificado administrando sedantes fuertes a una menor. Si se les fue la mano con la dosis y Gloria murió en esa cama, la clínica estaba acabada. Claro, el pánico. Exacto.
Tenían una deuda de más de 600.000 euros. Gloria era la única paciente ingresada en todo el año. Si se descubría que habían matado a una paciente por negligencia en un centro sin licencia, no solo cerraban, sino que iban todos a la cárcel. Deshacerse del cuerpo y simular una fuga era la única salida para salvarse. Es terrible pensar que su cuerpo pudo haber sido sacado de allí en el maletero de un coche mientras sus padres esperaban una llamada. Pero hubo otras pistas extrañas, ¿no? Recuerdo haber leído algo sobre un tal Vincent. Sí, esa es la parte más misteriosa y quizás la que más despistó. Antes de desaparecer, Gloria escribió unas notas muy inquietantes donde mencionaba ese nombre, Vincent, y frases como «Me da miedo reconocer que estoy muriendo». Hubo un testigo que afirmó haberla visto en un camping de Altea con un grupo de franceses. ¿Y eso llevó a ello algo? A nada. La policía investigó la conexión francesa, pero ni la familia ni los amigos conocían a ningún Vincent. Al final parece más un delirio provocado por su estado mental o la medicación que una pista real. Lo que sí es más tangible es una carta anónima que llegó en 1999. 7 años después. ¿Qué decía? El testigo anónimo aseguraba haber visto esa noche cómo sacaban a Gloria de la clínica, como desmayada, y la metían en un coche. Supuestamente, unas mujeres decían que la llevaban al hospital. Esto encaja con la teoría de la complicación médica. Quizás intentaron llevarla a urgencias, murió en el trayecto y decidieron no llegar nunca al hospital. ¡Qué angustia! Ahora, quiero volver a lo que mencionaste al principio, el contexto mediático. Gloria desaparece el 30 de octubre. 2 semanas después, el 13 de noviembre de 1992, desaparecen Toñi, Miriam y Desiree en Alcácer. ¿Cómo afectó esto a la búsqueda de Gloria? Fue devastador. Fue como si un tsunami mediático barriera todo lo demás. El caso Alcácer no solo conmocionó a España, sino que monopolizó todos los recursos: la televisión, la prensa, la policía. Las fuentes de la época dicen literalmente que Alcácer se comió a Gloria. Es cruel decirlo así, pero parece que hubo una competencia por la atención. Y fue una competencia desleal. La madre de Gloria se pasó meses recorriendo España pegando carteles sola, intentando que alguien le hiciera caso. Pero los medios estaban volcados en Valencia. Se hablaba de una madre contra 3 familias. El dolor era el mismo, pero el impacto social fue totalmente desigual. Si Gloria hubiera desaparecido 6 meses antes, quizás la presión mediática sobre la clínica habría sido insoportable y alguien habría cantado. Es una reflexión muy dura sobre cómo consumimos tragedias. Parece que solo hay espacio para un drama nacional a la vez. Y al final, ¿qué justicia obtuvo la familia? Porque sé que hubo un juicio. Hubo justicia, pero fue una justicia a medias, una justicia de chequera. En el año 2000 se cerró el proceso judicial. La sentencia condenó a la doctora Soler y a la empresa gestora a pagar una indemnización económica por daños morales y sufrimiento. Se reconoció la negligencia, el trato inhumano, la falta de licencias, pero no se condenó a nadie por la desaparición o muerte de Gloria. O sea, pagaron por haberla tratado mal, pero no por lo que le pasó finalmente. Exactamente. La familia recibió dinero, pero se quedaron sin la verdad. Gloria sigue siendo oficialmente una desaparecida. No hay cuerpo, no hay crimen probado, solo una serie de errores médicos garrafales y un silencio cómplice que dura ya más de 30 años. Es frustrante. Te deja una sensación de vacío enorme. Una chica entra en un lugar para curarse y el sistema, por incompetencia y avaricia, la hace desaparecer. Y encima, la historia decide mirar hacia otro lado porque había un caso más grande en la televisión. Así es, y creo que el caso de Gloria nos obliga a preguntarnos cuántas otras historias se pierden en los márgenes de los grandes eventos mediáticos. La clínica Torres de San Luis cerró, la doctora pagó, pero Gloria Martínez no saltó ese muro. Alguien sabe qué pasó. Alguien sabe dónde está. Y ese secreto se lo están llevando a la tumba. Una verdad incómoda que quizás nunca salga a la luz. Nos quedamos con esa imagen de los muros de la clínica, mudos testigos de lo que realmente ocurrió esa noche de octubre. Gracias, Vera, por ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre esta oscuridad. Gracias a ti, Lucian. Que no se olvide su nombre. Este ha sido el recorrido de hoy por el laberinto del crimen. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este episodio. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo caso. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantened los ojos abiertos, porque en cada crimen, la verdad siempre se esconde en la oscuridad